Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marcos Martínez y le voy a hablar sobre las fallas de los elementos mecánicos por desgaste. Como primer elemento mecánico tenemos lo que son los rodamientos. ¿Qué son los rodamientos? Son piezas de precisión y como tal debemos de tratarlos. Son los apoyos dinámicos de las máquinas rotativas. En general, los grandes fabricantes de rodamientos se aseguran en sus procesos productivos que los rodamientos cumplan con los más altos estándares de calidad, asegurando con ello un rodamiento confiable. Aún así, algunos rodamientos fallarán prematuramente, ocasionando afectación a la maquinaria y procesos productivos. A continuación, enunciaremos las causas más comunes por lo que hoy en día los rodamientos están fallando. ¿Cuáles son sus más comunes? ¿Cuáles son sus modos de fallas? Y lo importante que hay que hacer para evitar que se repita esta falla. Lubricación. Como punto número uno es la lubricación. Para nadie es un secreto que cerca de 3/4 partes de rodamientos fallan prematuramente en consecuencia de una lubricación deficiente, debido a que lo más importante es la película lubricante creada a través de la viscosidad del aceite. Entre las causas que originan esta deficiencia podemos incluir lubricantes inadecuados, cantidades excesivas, degradación de los lubricantes o escasez de este. Su modo de falla sería la forma más adecuada de descubrir este tipo de falla es a través de la norma ISO 1524, donde está caracterizada por un desgaste abrasivo, adhesivo y fatiga de los caminos de rodadura. Es común encontrar apeados, rayadura y decoloración. ¿Qué hay que hacer para prevenir el daño? Utilizar el lubricante correcto de acuerdo al manual de fabricante de la pieza, con la frecuencia apropiada, en la cantidad precisa, aplicando en el lugar correcto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un rodamiento. Como podemos ver, tenemos aquí unas marcas, que estas son por falla. Quiere decir que es una falla en el rodamiento por exceso de grasa. Como podemos ver, hubo un cambio de coloración. En este que tenemos aquí, es una falla por aumento de temperatura. Como podemos ver, hay mucho desgaste aquí. Quiere decir que ese desgaste se hizo por la temperatura. Y aquí no había, aquí había muy poco lubricante. Este que tenemos aquí es un soporte de fundición con exceso de lubricante. Como podemos ver, el lubricante pues está saliendo. El sello dejó de funcionar, el rodamiento está comprometido y próximo a la falla. Otra falla sería contaminación, causada por sustancias extrañas típicamente contenidas en el lubricante al momento de la aplicación o por el proceso mismo donde está funcionando el rodamiento, ingreso a agua o sustancias sólidas. ¿Qué hay que hacer para prevenir el daño? Implementar procedimientos enfocados en el almacenamiento de lubricantes, filtrado de los lubricantes nuevos, identificación y etiquetado para evitar la miscibilidad, limpieza en las áreas de trabajo, graseras y engrasadoras. Utilizar guantes limpios para reducir el riesgo de contaminación, mejora en los sistemas de sellado. Como podemos ver, aquí tenemos unos rodillos que están picados. Esto es debido a la contaminación. Otra falla sería el falso origen. Es causado por la vibración entre elementos rodantes y caminos de rodadura. Transporte inadecuado, almacenamiento incorrecto también ocurre en equipo de respaldo o de emergencia por transmisibilidad de vibraciones. Modo de falla. Decoloraciones en tonos rojizos a la misma distancia de los elementos rodantes.
impresión de los elementos rodantes en los caminos de rodadura, sillazamiento en las pistas. ¿Qué hay que hacer para prevenir el daño? Implementar procedimientos de transporte para equipo reparado, fijando el eje, almacenar adecuadamente los rodamientos, el grado de vibraciones, polvo y altas temperaturas. Implementar tareas de mantenimiento para la operación de equipos de respaldo. Otra falla sería corrosión por rozamiento, causado por maquinado no adecuado de las superficies de contacto, eje o alojamiento. Típicamente, el aro que gira es el que lleva el ajuste más frecuente. Puede darse también por fijar uno de los rodamientos y no permitir la dilatación axial. Modo de falla. Al haber superficies que no están plenamente en contacto, se produce una reacción química que lleva a la oxidación de la superficie. Junto con micromovimientos de los componentes adyacentes ocasionan pérdida de material, en casos extremos, fractura de algunos de los aros. ¿Qué hay que hacer para prevenir esto? Realizar un procedimiento para que en cada cambio de rodamiento se mida el eje y el alojamiento. Con un micrómetro, compárelo con las tolerancias de maquinado. Si está fuera de dimensión o forma, proceda a maquinar de manera adecuada. Evitar algún tipo de pegamento o picotear el eje o moletearlo. Otra falla sería corrosión por humedad, provocada por largo tiempo de almacenamiento de equipos con rodamientos lubricados. También por fallas en sellos e ingresos de agua en equipos de respaldo, principalmente equipos de bombeo. Modo de falla: al generarse condensación o ingreso de agua se produce una reacción química que provoca oxidación, dejando huellas de grabado. Mismo modo, en equipos almacenados, el aceite se desprende de su jabón, provocando el daño. ¿Qué hay que hacer para prevenirlo? Implementar una tarea de mantenimiento para equipo almacenado donde con cierta frecuencia sea girando el eje, utilizar lubricante con propiedades adecuadas y mejorar los sistemas de sellado. Ahora le presentaremos lo que son los engranes. Los engranes fallan de varias maneras, generalmente con marca de dientes, óxido, roturas o fatiga. Evaluar el daño del engrane puede ser un desafío, especialmente en equipos industriales. A menudo hay varias condiciones que contribuyen simultáneamente al fracaso. Es importante comprender los conceptos básicos y evitarlos si es posible. Podemos clasificar las fallas de la siguiente manera, que serían rotura, desgaste, fatiga superficial, deformación plástica, fallos de fabricación e instalación. Como número 1 tenemos rotura. La rotura es una fractura de todo el diente o una parte sustancial del mismo, debido a la sobrecarga o al sobreesfuerzo repetido del material de diente. Las fracturas generalmente ocurren debido a las altas tensiones de flexión en la raíz del diente o el radio de empalme, a veces enfatizadas por grietas o muescas. Desgaste. El desgaste es una eliminación más o menos gradual del material de las superficies de contacto de los dientes de engrane. Los factores que contribuyen al desgaste son carga, lubricación inadecuada, partículas de abrasiva, corrosión. Fatiga superficial, también conocida como óxido. La fatiga de la superficie es un proceso de extracción de pequeñas piezas de metal, dejando cavidades o hoyos en la superficie. Esto es causado por cargas repetidas que producen tensión superior al límite de resistencia del material en general. Eso progresa durante un largo periodo. Una forma severa en la cual ocurren hoyos grandes es un área considerable, se llama astillamiento. Deformación plástica. Esto sucede cuando la tensión es suficiente para deformar permanentemente el metal. Las cargas pesadas en combinación con la acción de rodar y deslizar de los dientes machacados hacen que la superficie de contacto cedan y se deformen permanentemente.
Fallos de fabricación e instalación. Esta categoría incluye modos de fallos como quemaduras de rectificado, marcas de herramienta o mellas, grietas de marcas de enfriamiento debido al tratamiento térmico. Este tipo de defectos pueden conducir a fallos catastróficos. A continuación tenemos las fallas del árbol de levas. La primera sería holgura y falta de lubricación en el árbol de levas. El árbol de levas puede verse afectado fundamentalmente por dos problemas: una holgura axial excesiva y la falta de lubricación. En el último caso es lo habitual en muchas otras piezas que se encuentran en continuo movimiento, que requieren siempre de una correcta lubricación para un funcionamiento óptimo y duradero. Y en el caso del árbol de levas, pese a ser un componente forjado, puede sufrir desgaste en el caso de que cuente con algún coginete defectuoso, lo que impedirá que el lubricante cumpla con su función. El otro problema habitual en el árbol de levas es que acabe teniendo una holgura en el alojamiento debido al uso, desgaste y continuo giro del sistema. Para evitar este problema, lo mejor es colocar una arandela calibrada entre el propio árbol de levas y los apoyos, de forma que todo el conjunto del sistema quede perfectamente ajustado sin esa holgura que puede afectar a su funcionamiento y vida útil. Aquí tenemos unos sistemas de averías en el árbol de levas, que vienen siendo traqueteos. En el caso de detectar ese tipo de ruidos durante la conducción, puede deberse tanto a un incorrecto acoplamiento de los engranes como a un desgaste normal de los casquillos o soportes, lo que afectará el juego auxiliar del sistema. Chirridos estridentes. Escuchar durante la marcha ruidos fuertes y estridentes no será ningún buen síntoma. De hecho, es el indicativo más claro de que el árbol de levas está a punto de griparse, por lo que el mecánico comprobará el estado de los apoyos por si alguno estuviera defectuoso y proceder a a su sustitución. Pero si al margen del ruido se detecta una bajada importante del rendimiento del motor, es probable que alguna de las levas haya llegado a romperse o tenga mucha holgura entre sí. Cadenas. Tipo de fallos en cadenas. Abrasión. La aplicación sería en la unidad de cadena de transmisión simple. El tipo de fallo: desgaste de fricción en la superficie de las placas laterales, el extremo de las placas laterales y el extremo de pasador. Diagnóstico: la cadena ha experimentado fricción contra algún punto fijo del circuito. A partir del moldeo de desgaste, parece probablemente que la cadena haya desarrollado una ranura en el elemento fijo, probablemente iniciada por los extremos de pasador más duros. Solución: vuelve a alinear la unidad de cadena antes de que el daño de la cadena sea demasiado serio y haya que rascarla. Y como podemos ver, aquí tenemos otras fallas de lo que son la cadena, como es corrosión, agrietado y erosión. Y fatiga. Esto es un ejemplo real. Dice: fatiga, aplicación, cadena simple especial ANSI de 2,5 pulgadas, utilizada para el transporte en una mina. ¿Cuál es el fallo que tuvo esta cadena? El pasador número 58 sufrió un fallo por fatiga. El diagnóstico: la junta estaba totalmente seca y no mostró ningún signo de lubricación. La junta mostró escoriación profunda con la presencia de productos corrosivos para la superficie. Posteriores investigaciones revelaron que la cadena había estado utilizándose en agua. Pero lo que es aún más significativo, que el usuario había hecho los agujeros de la junta número 58 para facilitar el montaje. Esto provocó el fallo por fatiga que se produjo. ¿Cuál sería la solución? Cree un paso mejor
en el pasador para permitir al usuario un montaje más sencillo. Reconsidere un régimen de lubricación. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.